Hablar de Dharma es hablar de transformar la mente, cambiar la mente. Y practicar el Dharma quiere decir desarrollar la mente, quiere decir eliminar esas partes de la mente, esas partes negativas de la mente. Dentro del Dharma hablamos de las tres joyas. Dentro de las tres joyas está la joya del Dharma. La joya verdadera es la joya del Dharma. ¿Y qué quiere decir la joya del Dharma? La joya del Dharma es haber abandonado las aflicciones dentro de nuestro continuo mental. El haber abandonado, eliminado por completo esas aflicciones dentro de nuestra propia mente es la joya del Dharma. Y como dice el Bodhisattva Charyavatara, todos los seres deseamos por igual ser felices y por igual deseamos no sufrir. Y puesto que esto es cierto, puesto que todos deseamos por igual ser felices, tenemos que pensar en cuál es el camino que nos lleva a alcanzar esa felicidad que deseamos. Y hay muchas religiones en este mundo que tratan de contestar esa pregunta, que tratan de ofrecer un camino para alcanzar la felicidad. De hecho, el objetivo común de todas las religiones, de todos los caminos espirituales, es ofrecer un método para cultivar la felicidad, alcanzar la felicidad y eliminar el sufrimiento. Y de hecho es así porque todas las religiones hablan de cultivar el amor, de cultivar la compasión, de cultivar la paciencia, de cultivar satisfacción. Y estas enseñanzas se imparten en todos los caminos espirituales como un método, como una herramienta para alcanzar la felicidad. Pero cada religión ofrece, a pesar de tener elementos en común, cada religión ofrece distintos métodos para alcanzar la felicidad. Pero la diferencia principal entre las religiones no es tanto en ese método, sino más bien en la visión filosófica que sostiene cada religión. Cada camino espiritual, cada tradición espiritual ofrece distintas perspectivas, distintas visiones filosóficas y dan distintos razonamientos para apoyar, para demostrar su visión filosófica. Hay religiones que afirman
la existencia de un Dios creador y religiones que niegan la existencia de un Dios creador. Aquellas religiones que creen en un Dios creador afirman que es ese Dios creador quien ha creado este mundo y nos ha creado a nosotros. Eso quiere decir que creen que tanto la felicidad como el sufrimiento que experimentamos son creaciones de ese Dios creador. Y luego hay otros caminos espirituales que niegan la existencia de un Dios creador, principalmente el budismo, pero luego hay otras religiones como el jainismo, creo que se dice en castellano, el jainismo, y también una vertiente de la escuela Samkhya, una vertiente de una escuela hinduista, que también niegan la existencia de un Dios creador. Sin embargo, la mayoría de las religiones más populares en el mundo creen en la existencia y afirman la existencia de un Dios creador, como por ejemplo el cristianismo, la religión musulmana, el hinduismo, pero a pesar de ello dentro del hinduismo hay distintas vertientes como está el jainismo y la escuela Samkhya, una vertiente de la escuela Samkhya que niegan la existencia de un Dios creador, incluyendo al budismo. Sin embargo, a pesar de que algunos aceptan, otros niegan la existencia de un Dios creador, durante todos los cientos de años, miles de años que estas tradiciones espirituales han existido, han beneficiado a muchísimos seres. Ahora, en este mundo, somos más de 7 billones o más de 7.000 millones de seres humanos. Podríamos coger toda la población mundial y dividirla en 3 sectores, en 3 grupos. Las personas que se adhieren a una religión, las personas que no se adhieren a ninguna religión y personas que están activamente en contra de la religión. Y hay diferencias entre aquellos que practican una religión, que tienen una religión, y aquellos que no practican ninguna religión. Por lo general podemos decir que las personas que practican una religión son personas, hablando en rasgos generales, más felices, que experimentan, que tienen menos miedo y que son más relajadas. ¿Por qué? Porque esas personas, cuando tienen alguna dificultad o tienen problemas en sus vidas, tienen en quién confiar, se sienten protegidos por los maestros, las maestras, por el Dios de su religión. Al sentir que tienes a alguien que te está protegiendo, que tienes algo en que apoyarte, la mente se siente más relajada, más confiada. El Buda Dharma es una religión que niega la existencia de un Dios creador. No solamente niega la existencia de un Dios creador, sino que además niega
la existencia de una entidad inherente. Y de todas las religiones, solamente el budismo niega la existencia de una entidad, de un yo inherente, de una entidad inherente. Porque esas otras religiones que hemos mencionado anteriormente, que también niegan la existencia de un Dios creador, como el jainismo y esta vertiente de la religión Samkhya, niegan la existencia de un Dios creador, pero afirman la existencia de un yo, de una entidad inherente. Así que vemos cómo la diferencia entre estas religiones, entre estos caminos espirituales, está en la visión filosófica. Esas religiones que afirman la existencia de una entidad inherente, de un yo inherente, afirman la existencia de un actor, de alguien que actúa de forma independiente. Ese actor es independiente, autónomo. Es un yo, es una entidad autónoma que no depende de causas y condiciones. Eso se denomina dentro del budismo un yo que existe de forma autosuficiente y sustancialmente. Ese tipo de persona que existe de forma autosuficiente y sustancialmente se concibe una persona que existe de forma independiente, separada de los agregados. Cuando concebimos una persona, un yo, una entidad que existe separada, independiente de los agregados, tenemos un aferramiento a la permanencia de la persona. Estamos concibiendo a esa persona como existiendo, a ese yo como existiendo de forma permanente. Cuando se concibe a la persona como existiendo sin depender de los agregados, la idea que tenemos en la mente es que la persona, el yo, es permanente, existe separada de los agregados y es permanente. Sin embargo, los agregados, el cuerpo, es impermanente. Y entonces esa persona cree que el yo, que la entidad existe de forma permanente, unitaria e independiente. La persona nunca se desintegra, la persona es algo que existe permanentemente. El cuerpo cambia, los agregados cambian, pero la persona que existe separada de esos agregados nunca cambia. Esa es la concepción de otras religiones, de otras escuelas filosóficas. Una persona que existe de forma permanente, unitaria e independiente. Esta es la visión filosófica de otras religiones no budistas. Sin embargo, el budismo dice, eso no existe así, las personas no existimos de esa forma. No existe una persona independiente, completamente separada de los agregados.
풍부라 따라고 왔어. La persona no es de una esencia distinta a los agregados, porque la persona está imputada sobre los agregados. 풍부하고 거는 때네 아니 저는 샤워레스. La persona solamente puede existir imputada sobre alguno de sus 5 agregados. 제가 때 이제 풍부라 마대베 마스다 큰 말했어. Por lo tanto, puesto que la persona depende de los agregados, una persona independiente de los agregados no puede existir. 제가 풍부코는 유언로와 대신도 마코는 유언로 해지레스. Y eso quiere decir que si los agregados son impermanentes, que si los agregados cambian, la persona también cambia. 그래서 코 나다 풍미가 믿어버려 시레스. 따고 말했어. Por lo tanto, tanto los agregados como la persona son impermanentes, no son permanentes. 어다 때려. 저다 딘데기 다 세들라 아니 산제 존내되게 아니 가사게 다음에 봤을 때다 아니 실을 다음에 봤을 때 니송지. 그렇죠? Entonces, por eso Buda Shakyamuni enseña la ausencia de entidad inherente de las personas y la ausencia de entidad inherente de los fenómenos. 가사 코라에 다음에 말했어. 풍부되게 다음에 말했어. La persona carece de entidad inherente y también los fenómenos carecen de entidad inherente. 자, 가사 다음에 봤을 때게 가사들이 동리가 쓰기래. 풍부 다음에 봤을 때 풍부들이 동리 쓰기래. Cuando hablamos de la ausencia de entidad inherente de la persona, eso se refiere a la vacuidad de la persona. Cuando hablamos de la ausencia de entidad inherente de los agregados, de los fenómenos, que se refiere a los agregados, también se refiere a la vacuidad de los agregados. 저 되게다. 다 매봤을 때다. 산제존대들 산제존대 출루만 명말 다 매봐. Y esta es una enseñanza que solamente está presente dentro del budismo, la enseñanza de la ausencia de entidad inherente. 다 되게네. 산제 존대들 출루 되게 군다모 시 명대지. 그렇죠? 산제 출루는 군다모 시요. Una vez que estamos dentro del budismo, sabemos que existen 4 escuelas filosóficas. 군다모 시 되게 나래다. 지나가다 도대관님 되게 다 쉬기 다면서디 계속 쉬고 말해. 가사 다음에 모두 Dentro de las 4 escuelas filosóficas del budismo, las 2 primeras, que son la escuela vaibhashika y la escuela sautántrica, solamente aceptan la existencia de la ausencia de entidad inherente de la persona, pero niegan que exista la ausencia de entidad inherente de los fenómenos. senza마게 디나라다 선점을 grund다네래 아니 가사기 다음에 제가 최근 다음에 송교를 때 이내 가사 라게들 자기 동안 가사를 들어와 가사 라게들 자기 동안 세대 최근 다음에 시작 가사 되지 라마징도 가사 다음에라고 하시죠. Luego viene la tercera escuela filosófica, la escuela Chittamatra. La escuela Chittamatra acepta los 2 tipos de ausencia de entidad inherente, la ausencia de entidad inherente de la persona y la ausencia de entidad inherente de los fenómenos. Sin embargo, la forma en la que ellos establecen esas 2 ausencias es que existe una burda, una esencia de entidad inherente burda y una esencia de entidad inherente sutil. La ausencia de entidad inherente burda es que las personas y los fenómenos están vacíos de existir de forma permanente, unitaria y autónoma. Y la ausencia de entidad sutil es que las personas y los fenómenos están vacíos de existir de forma autónoma y sustancialmente. 된적이 남바 상계에 선점을 두다 거서는 데다 지금 최통제로 최통제가 네 바자 시외 바자 세븐을 두고래 모두 지금 시외 바자 마세베 실진 주례요 말했어. 지금은 주례요. 실주례 바자 세도래 최통제 바자 세도를 두고래서. La escuela Chittamatra dice que todos los fenómenos existen cuando nuestras huellas mentales se despiertan y que todo lo que existe y lo percibimos porque estas huellas mentales se despiertan y que por lo tanto una realidad externa no existe. Luego está la última escuela filosófica, la cuarta, la escuela Madhyamika. La escuela Madhyamika se divide en 2, la escuela Madhyamika
Svatántrika y la escuela Madhyamika Prasángika. 와다 되게 전에 뭐 런지 봤을 때 자체던지 라완에 들어와랬어. 남신이야. 신통제 라완에 들어와랬어. De estas dos escuelas, la primera, la escuela Madhyamika Svatántrika, afirma de que los fenómenos existen por sí mismos, en sí mismos. 신통제 대바주요 말했어. 대바주요 신통제 대매리라. Por un lado dicen los fenómenos no existen inherentemente. 신통제 대바주요 말할 때 이제 라완에 들어와랬어. Todos los fenómenos no existen inherentemente, pero sí existen por su propio lado, existen por sí mismos. 제가 따고 코로나에 파다고 시 코로나 이 코로나에 대체 두고 그랬어. 니조를 샤고 그랬어. Entonces, la forma en la que existen las cosas, como afirma la escuela Madhyamika Svatántrika, es que, por un lado, como que la mitad de la existencia es debido a la imputación mental sobre los fenómenos, pero el 50%, la otra mitad, es la existencia en sí del fenómeno. Entonces se unen esas dos cosas. Luego está la visión última, la visión de la última escuela, la escuela Madhyamika Prasángika. La escuela Madhyamika Prasángika dice: el resto de las escuelas se ha equivocado en su afirmación de cómo existe la realidad. La forma, lo que aceptan la escuela Vaibhashika, Sautántrica y Chittamatra y la escuela Madhyamika Svatántrika realmente no es así, no existe tal y como ellos afirman. La escuela Madhyamika Prasángika dice: si vosotros decís desde la escuela Madhyamika Svatántrika para abajo, afirmáis que los fenómenos existen por sí mismos, desde su propio lado. Si eso fuese el caso, eso quiere decir que no dependerían de causas y condiciones para existir. Si realmente lo analizamos, si realmente pensamos que un fenómeno existe por sí mismo, que tiene una entidad que existe por sí misma, esa entidad entonces quiere decir que no depende de causas y condiciones. No haría falta que nuestra mente dijera esto es así, puesto que el objeto existe desde su propio lado. Si algo existe por sí mismo, no necesita causas y condiciones para existir. Y es por eso que la escuela Madhyamika Prasángika dice: eso no es así, no hay ningún objeto que exista por sí mismo. No importa qué tipo de fenómeno sea, existe meramente etiquetado. Existe relativamente, existe convencionalmente. Existe meramente nominalmente, existe meramente imputado, meramente etiquetado. Las cosas pueden existir y funcionar precisamente porque existen solo nominalmente, meramente imputadas, existen de forma relativa a la imputación. Puesto que los fenómenos existen meramente imputados, meramente designados, si vamos realmente a buscar la esencia, la entidad de ese fenómeno, no lo encontramos, no se puede encontrar. Nosotros analicemos nuestro propio cuerpo, nuestros propios agregados. Si realmente buscamos la entidad de nuestros agregados, no podremos encontrarlo. El yo, nuestro yo, existe de forma designada, meramente imputado sobre los agregados, y es ese yo relativo a la imputación que va, que viene, que come, que hace esto, que hace lo otro. Pero si realmente nos ponemos a analizar
de forma detallada los agregados, no encontraremos nada que sea en sí el yo. 다 다른 샤제 당연히 이게 자제디 안 자오지 또 자오지 다른 샤그라면 딜레 내준 개와 있나 아니 니에 중요 말했어 니나 니에서는 대마도 사했어 두개 마디 못 찾고 그랬어. Por eso debemos dejar el yo simplemente en eso, en una mera imputación, en una mera designación. Y es ese yo meramente designado, ese yo que existe relativo a la imputación, que es el que actúa, que es el que hace cosas, que es el que viene, que es el que va. No debemos de buscar algo más allá de ese yo designado, porque si buscamos algo más allá de ese yo designado, si creemos en algo más allá que ese yo meramente designado, entonces estaremos creyendo, concibiendo un yo que existe inherentemente, y entonces sería un yo que no depende de causas y condiciones, y un yo existiendo de esa forma no existe. 다음에 내년 그다음 다음에만 내년이 다음에만 내년이 산재익 다음에 시작하라고 산재익 다음에 그다음 시도고 그런 나라를 다음에 해봐시도 봐. Entonces vemos como es el budismo el que habla de la ausencia de entidad inherente tanto de las personas como de los fenómenos. Sin embargo, incluso dentro del budismo, las distintas escuelas filosóficas tienen distintas ideas y conciben de forma distinta lo que es la ausencia de entidad. Sin embargo, todas esas escuelas filosóficas, todas esas personas con ideas distintas de la ausencia de entidad, son seguidores y practicantes del Buda Dharma. Aunque todas sean seguidores, seguidoras del Buda Dharma, tienen visiones filosóficas distintas. Por ejemplo, también eso sucede dentro de la comunidad tibetana, de los tibetanos. Todos los tibetanos, o la mayoría de los tibetanos somos budistas, practicamos el budismo, sin embargo hay distintos linajes. Está el linaje Gelug, el linaje Nyingma, el linaje Kagyu, el linaje Sakya, el linaje de los Bonbo y el linaje de los... hay uno más, he dicho los 5, ¿no? Vale. Hay uno más, pero no... Jonang, los Jonangs. Ya son 6, entonces. También dentro de las personas que siguen el budismo, hay algunos que siguen las enseñanzas sánscritas y otros que siguen las enseñanzas en Pali. Y de ahí surgen dos vehículos. Está la tradición de sánscrito y la tradición Pali, que se conocen como el Mahayana y el Hinayana. Buda Shakyamuni, cuando imparte las enseñanzas en Pali. Y las enseñanzas Pali pertenecen al vehículo Hinayana, al linaje en Pali. Y son los practicantes de los países como Myanmar, Camboya, Tailandia, etc., los que se enfocan en la tradición Pali, en el vehículo Hinayana, y se enfocan mucho en el Vinaya, practican de forma muy recta, se enfocan mucho en el Vinaya. Sí, se enfocan principalmente en las enseñanzas impartidas en Pali de Buda Shakyamuni. Se dice, como dice su santidad, que
cuando Buda Shakyamuni estaba presente en India, era el idioma general, el idioma común en el que se impartían las enseñanzas. Parece ser que Buda Shakyamuni impartió sus enseñanzas de forma general en Pali. Mientras que el sánscrito era la lengua de aquellos de los intelectuales, de aquellos con estudios, como lo era antes el latín en Europa. Entonces el Pali, digamos que era el idioma vernacular, creo que se dice, ¿no? El idioma vernacular. ¿La lengua vernácula? La lengua vernácula que se usaba de forma común, que era el que hablaban las personas que no tenían estudios, y el sánscrito era el idioma de los intelectuales, de aquellos que tenían estudios. Era el idioma que usaban los académicos, las personas que iban a la universidad. Las personas que no iban a la universidad no hablaban sánscrito, no conocían el sánscrito. Y en la universidad monástica de Nalanda se usaba el sánscrito. Los panditas, los sabios de la Universidad de Nalanda estudiaban y usaban el sánscrito para estudiar el Dharma. Así que todos los textos que ellos componían, todos los estudios que ellos hacían eran en sánscrito. Todos esos textos que ellos componían eran sobre filosofía y sobre ciencia. Y dentro de los panditas de Nalanda, Dignaga y Chandakirti compusieron textos increíbles sobre Pramana, sobre la cognición válida. Pramana es en sánscrito, cognición válida en castellano. Estos textos son sobre ciencia, la cognición válida habla sobre ciencia. Y son ellos los que los compusieron, Dignaga y Chandakirti. Mientras que los textos más sobre ciencia, los textos sobre filosofía fueron compuestos por Budapalita, por Nagarjuna, por Dharmakirti, por Shantideva. Y estos textos increíbles sobre filosofía fueron escritos en sánscrito. Y aún ahora en el siglo XXI debemos seguir estudiando estos textos sobre cognición válida y sobre filosofía. Los textos sobre cognición válida, ahora los científicos lo denominan como physical, como físico. Son textos que coinciden perfectamente con la realidad. Y hoy en día los científicos analizan estos textos de cognición válida y se dan cuenta de que estos textos, lo que proponen estos textos, están completamente en armonía con la realidad y que usan el método científico. Y está en armonía con el método científico, usan el método científico porque usan razonamientos lógicos para analizar la realidad.
어떤 되게 소리들이 또 배란에서 취지 되네 막 쉬우지 다이 말이야. Estos textos, esta ciencia, comienza por lo tanto en la Universidad Monástica de Nalanda y de ahí se esparce. 어떤 대소인자 딱 산계의 취세디 산계 존재의 취지 존재를 다지지 장자 되샤스. De hecho, el Buda Dharma es una religión, es un camino espiritual basado en el razonamiento. 산계 존재의 코라랑의 숨자래. 장대당 니랭이 시제. 장대도 니랭이도. De hecho, las propias enseñanzas de Buda pueden dividirse en dos, en las enseñanzas interpretativas y las enseñanzas que hay que tomarse literales. Y Buda Shakyamuni dice, aquellas enseñanzas que yo he dado, las he dado dependiendo de la predisposición, de la inclinación, de los intereses de los discípulos que escuchaban las enseñanzas en ese momento. Y es por eso que vosotros tenéis que analizar bien estas enseñanzas que yo os he impartido. Hay que analizar bien las enseñanzas y ver si el significado de esas enseñanzas es interpretativo o si es definitivo o si es literal. Por eso es muy importante analizar las enseñanzas, usar nuestra lógica, nuestro raciocinio para comprender las enseñanzas y encontrar y sentir certeza en esas enseñanzas. Y se nos dice que no tenemos que confiar inmediatamente en las enseñanzas, sino que debemos de analizar. Es muy importante analizar. Si usáis vuestro razonamiento y sentís certeza en esas enseñanzas, surgirá confianza y fe que es irreversible, que es la confianza que surge de la certeza de haber analizado. Es usando nuestro razonamiento, usando nuestra capacidad de análisis, que tenemos que tomar refugio en las tres joyas, tomar refugio en el Buda, tomar refugio en el Dharma y tomar refugio en la Sangha. La confianza que sentiremos en el Buda tiene que venir del análisis, tiene que venir del razonamiento lógico. Llegaremos a la conclusión de que Buda Shakyamuni es realmente un ser especial, un ser increíble, que realmente hay una razón para confiar en él. Por eso, para confiar en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, hay que analizar, hay que investigar y hay que usar nuestro razonamiento lógico. Eso por un lado, hay que saber tomar refugio a través del razonamiento lógico en las tres joyas. Por otro lado, Buda Shakyamuni dice que cada uno es su propio protector. Cada uno se debe de proteger a sí mismo, cada uno es su propio refugio. Nuestro propio refugio está en nuestra propia mano. Como Buda Shakyamuni dice, yo ya os he mostrado el camino que os lleva a la liberación. Alcanzarlo o no depende de vosotros. Eso es así, ¿verdad? El alcanzar o no la liberación depende de cada uno de nosotros, de cada una de nosotros.
ramige soñé kuezawa ñamo pombi pambachila sanje taba ¿Y qué quiere decir la liberación dentro del Buda Dharma? Quiere decir haber alcanzado la liberación del samsara y de las causas del samsara. Oh, tinjegi taba ñamo pombi pambachila taba nina tati topsigi lam kandechkures. Y si la liberación es haber abandonado todas las aflicciones, entonces, ¿cuál es el camino que me lleva? ¿Cuáles son las herramientas que me llevan a alcanzar esa liberación de las aflicciones? Oh, 진짜기 터지기 람디 랑기 냐네 체지. 랑이 되길로서 담거라. 랑기 신 교지 담지. Yo soy quien tengo que practicar el camino que me lleva a la liberación. Yo tengo que transformar mi mente para llevarla hacia la liberación. 오, 라지 신 만두가 되버 체체. 진짜기 신지. 요 파케 파세세세는 tar 진짜기 신이 인데 너무 pombe pomba치라. 아니 라지 타버티로 소스랑 토에 되겠어. Tengo que subyugar las partes no subyugadas de mi propia mente y así poco a poco ir esclareciendo, ir eliminando poco a poco las partes negativas de mi mente hasta desarrollar todas las cualidades de mi propia mente y alcanzar el abandonar por completo todas las aflicciones. 어떤 딘데기 타바 세지 타바 디타마텔라 알레 뭐라 타바 되는 얘기 너무 pombe 되는 얘기 그렇게. Pero antes de ponerme a practicar para alcanzar la liberación, tengo que desarrollar el deseo de querer abandonar todas las aflicciones. De forma breve, tenemos que desarrollar los tres aspectos principales del camino: la renuncia, la bodhicitta y la vacuidad. Primero tengo que desarrollar la renuncia, después desarrollar bodhicitta y por último realizar la vacuidad. ¿Qué quiere decir primero desarrollar renuncia? Quiere decir desarrollar el deseo de alcanzar la liberación. Esa es la renuncia. Y para desarrollar la renuncia, para desarrollar ese deseo, esa mente que desea liberarse, de alcanzar la liberación, no es suficiente con pensar quiero alcanzar la liberación. No es solamente suficiente con decir eso, sino que tengo que enfocarme, tengo que saber percibir los defectos de la existencia cíclica, los defectos del samsara. Para poder reflexionar sobre los defectos de la existencia cíclica, tengo que reflexionar sobre la ley de causa y efecto. Para poder reflexionar sobre la ley de causa y efecto, tengo que reflexionar primero sobre la impermanencia y la muerte. Para poder reflexionar sobre la impermanencia y la muerte, primero tengo que reflexionar sobre el precioso renacimiento humano dotado de libertades y oportunidades. Como mencionamos en las clases anteriores, reflexionar sobre el precioso renacimiento humano es reflexionar sobre las 8 libertades y las 10 oportunidades, lo difícil que es conseguir este tipo de nacimiento humano y lo fácil que es de perder y lo significativo que es. Es reflexionar, es a través de la reflexión
de este precioso renacimiento humano que tengo que eliminar el deseo por esta vida, el enfocarme exclusivamente en esta vida. Pensando, reflexionando sobre la ley de causa y efecto, es como elimino el enfocarme solamente en la vida futura. Y eso quiere decir comprender que de una causa virtuosa experimento felicidad, que de una causa negativa, destructiva, experimento sufrimiento. De hecho, nosotros no somos libres, puesto que vivimos impulsados por la virtud y las negatividades que hemos cometido. Puesto que no tenemos libertad, estamos controlados por otra fuerza, y la fuerza es el karma positivo y del karma negativo. Si cometemos acciones virtuosas, estaremos impulsados por el karma positivo. Si cometemos acciones dañinas, negativas, estaremos impulsados por el karma negativo. Nuestro próximo renacimiento, de hecho, será impulsado por el karma que hayamos acumulado. En esta vida, todos nosotros, todas nosotras tenemos un cuerpo humano. Hemos conseguido algo que es muy difícil de conseguir, que es una base humana, un cuerpo humano. Luego hemos conocido lo que es muy difícil de conocer, que es el Buda Dharma. Y nos hemos encontrado con lo que es muy difícil de encontrar, que es un maestro virtuoso. Hemos reunido todos los requisitos, hemos conseguido lo que es muy difícil de conseguir, un renacimiento humano. Hemos conocido lo que es muy difícil de conocer, el Buda Dharma. Nos hemos encontrado con lo que es muy difícil de encontrarse, con un guía espiritual. Ahora que reunimos estos requisitos que son tan difíciles de reunir, nos toca a nosotros practicar. Nuestra felicidad y nuestro propio sufrimiento está en nuestra propia mano, no está en las manos de los demás. Está en nuestra propia mano. El tomar un buen renacimiento en nuestra próxima vida está en nuestra mano. El tomar un mal renacimiento en nuestra próxima vida está en nuestras manos. Nuestro actual renacimiento es una frontera. Es la frontera desde la cual tenemos que decidir si vamos hacia arriba o vamos hacia abajo. Puesto que esto es así, tenemos que confiar en la ley de causa y efecto. Cuando confiamos en la ley de causa y efecto, seremos capaces de practicar la virtud y acumular un karma positivo muy poderoso. Y cuando confiamos en la ley de causa y efecto, también seremos capaces de abstenernos y acumular karma negativo. Si no confiamos en la ley de causa y efecto, no practicaremos la virtud y no nos abstendremos de las acciones negativas. Porque no sabemos el resultado que vendrá de las acciones negativas que vamos cometiendo. Porque no confiamos en la ley de causa y efecto.
제가 렌더 이지 이거 니나 교환윤유 모두 마사바니네 렌더 이지라고 근데 되게 이제부터 치고 싶어요 교환윤유 싸워야네 대화 교환윤유지 교환윤유지 마사는 되게 이제부터 치고 그래서 이지 이거 Pero si confiamos en la ley de causa y efecto, aunque solamente cultivemos una poca virtud, el resultado de esa poca virtud será muy poderoso debido a nuestra confianza en la ley de causa y efecto. 제가 다다 만주 밀린데 초사에 집어져야 되고 되지. Por eso este renacimiento, este momento, es el momento de realizar las dos acumulaciones y de purificar nuestros oscurecimientos. 아다 초사에서 뜻다 리기 초사에 마지 초사로 얼마 예수부터 제와사에 쓰거래. Realizar las acumulaciones se refiere a practicar la virtud con nuestro cuerpo, palabra y mente. 영어 이송게 된 배치기 소사이나 거는 넘버 타고 입에 터네 영어 이송 소사이나 소도 떡치와 아니 제와 치마나 펜바 치료를 펜바 Si realizamos las acumulaciones con nuestro cuerpo, palabra y mente, motivados por una intención, por una motivación pura, esa virtud que practicaremos con cuerpo, palabra y mente será muy poderosa y será de beneficio para la vida siguiente y todas las vidas que vendrán después de esa. Entonces, una vez que reflexionamos sobre la ley de causa y efecto, tenemos que empezar a pensar sobre los defectos del samsara. Primero, cuando reflexionamos sobre el precioso renacimiento humano, la impermanencia y la muerte, la ley de causa y efecto, ya es solamente haciendo eso estamos cultivando virtud. Pero, aunque acumulemos karma positivo, si no reflexionamos sobre los efectos de la existencia cíclica, no desarrollaremos la mente que desea liberarse del samsara. De hecho, tenemos que diferenciar entre el samsara y el nirvana, o la existencia cíclica y la liberación, sinónimos. Puesto que existen estas dos cosas, nirvana y samsara, si no reflexionamos sobre el sufrimiento de la existencia cíclica del samsara, no surgirá la mente que desea liberarse del samsara. Por eso tenemos que, como dice el Lamrim, contemplar, reflexionar sobre los sufrimientos, los efectos y los sufrimientos generales del samsara y los sufrimientos específicos del samsara. No es suficiente con pensar en la ley de causa y efecto, con confiar en la ley de causa y efecto. Además, tenemos que pensar sobre el sufrimiento de la existencia cíclica. Desde el momento que existimos en la existencia cíclica, no queda otra opción que experimentar sufrimiento continuamente. Y como dice el Lama Tsongkhapa, cualquier tipo de disfrute de cosas positivas que podamos ver en samsara, cualquier disfrute samsárico no es duradero, no podemos confiar en él. Por eso tenemos que observar, que enfocarnos en los efectos de la existencia cíclica. La existencia cíclica, esta existencia, no es duradera, no podemos confiar en ella.
꼬리 사자가 대화는 꼬리 사자가 돈이 우리 꼬리 돈이 돈이 답에 균요 말했다. A veces en la existencia cíclica experimentamos felicidad contaminada, a veces sufrimiento contaminado, a veces sufrimiento del sufrimiento. No hay nada duradero ni nada estable dentro del samsara. 제가 시베기 대화라 둘라냐 아니 차신 맞지스. 그리고 시베 대화데 사자의 대화레스. 시베 코의 대화데 사자의 대화를 내가 차신 지혜가 말했어. Por eso, puesto que los disfrutes y la felicidad, el placer samsárico no es duradero, no podemos confiar en él, no debemos nunca apegarnos, aferrarnos al placer, a los disfrutes samsáricos. 제가 진짜기 시베 대화 사자의 대화 아주 차와 차신 지혜 그 대화디 진 대화이나 둘라냐 아니 다르게 보고 더요 말했어. Si continuamos estando aferrados, apegados a los disfrutes, al placer samsárico, nunca alcanzaremos la liberación. 이데미를 시베핀을라 니미를特别 대화라 라냐 마차스 차시제라 또 라냐 차바제가 차시제가 말했어. Por eso nunca debemos aferrarnos ni apegarnos a los placeres samsáricos y debemos observar los defectos de la existencia cíclica para poder desarrollar la mente que desea liberarse de la existencia cíclica, si no, nunca lo lograremos. 제가 마차스 인자고 타바더니 록 송도가 디나라 년다 세다 그등이네 시바 코의 동일에 견데그 록 타바 토의 록 인자고 타바더니 록 또 던졌지 코를 던데로 그랬어. Por eso, sin apegarnos a los placeres samsáricos, día y noche debemos de practicar y desarrollar la mente que desea liberarse de la existencia cíclica. 딱 알아서 지내서 말이다. 딱 코지 돈이 쌓인데 제가 나지 돈이 쌓다. Por eso, para desarrollar esta mente, primero tenemos que pensar en los sufrimientos generales de la existencia cíclica, que se refiere al sufrimiento del nacimiento, envejecimiento, en la enfermedad y la muerte. 집에 돈이 나와야 돈이 집에 돈이 가야 돈이 열어 그거 지 돈이 상당인데 좀 따데 신제 던질 열었다 제가 나지 돈이디 코안내 신제 던질라 제가 나지 돈이 열 Estos cuatro sufrimientos, el sufrimiento del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, se llaman los sufrimientos generales del samsara porque son sufrimientos que todos los seres en samsara experimentan. 되다 묘목이 레다 묘목이 시원도 주되니 가서 니 친제라 제가 나지 돈이 잘했다. Una persona que tiene karma y aflicciones, que está mezclada con el karma y las aflicciones, siempre va a experimentar estos cuatro tipos de sufrimiento. 따뜻히 요는 뒤도 제가 나지 돈에서 내가 코지 얘는 이미 삼바스. Reflexionar sobre estos cuatro tipos de sufrimiento, el sufrimiento del nacimiento, envejecimiento, enfermedad y la muerte, es reflexionar sobre los sufrimientos generales de la existencia cíclica. 나중에 코지라스도 봐. 아니 내외 돈이 산에 반에 이다 돈이 제고 돈저도 지금 직세를 돈이 매일 제가 나지 돈이 그와 하고 토준 돈이 리루소스도 돈이 상다데 코지라스 상다. Y luego hay que reflexionar sobre los sufrimientos específicos de cada uno de los tipos de renacimientos de la existencia cíclica, reflexionar sobre el sufrimiento de calor y frío extremo de los seres de los infiernos, reflexionar sobre el hambre y sed extrema de los fantasmas hambrientos, reflexionar sobre el sufrimiento de comerse unos a otros y ser esclavizados de los animales, reflexionar sobre el sufrimiento del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte de los seres humanos y reflexionar sobre el sufrimiento de pelear entre unos y otros de los dioses y semidioses. Entonces ahora vamos a tomarnos un tiempo para meditar primero sobre el sufrimiento general de la existencia cíclica y luego sobre el sufrimiento específico de la existencia cíclica, porque hay que familiarizarse con ello. Nosotros ahora mismo, ¿cuáles
sufrimientos que experimentamos: el sufrimiento del envejecimiento, el sufrimiento de la enfermedad y el sufrimiento de la muerte. Nosotros ya hemos nacido, entonces hemos pasado por ahora el sufrimiento del nacimiento. Experimentaremos de nuevo el sufrimiento del nacimiento en nuestra próxima vida, pero hasta que eso llegue, ese sufrimiento por ahora lo hemos pasado. El sufrimiento que nos queda por experimentar es el sufrimiento de la enfermedad, del envejecimiento y de la muerte. Aparte de estos tres tipos de sufrimiento, tenemos otros tres sufrimientos, que es el sufrimiento del sufrimiento que experimentaremos, el sufrimiento del cambio que experimentaremos y, por supuesto, el sufrimiento compuesto que todo lo abarca, que siempre está ahí. Después de reflexionar sobre eso, reflexionad sobre los sufrimientos específicos de cada uno de los 6 tipos de seres de la existencia cíclica. Y tenemos que pensar que la naturaleza, llegar a la conclusión que la naturaleza del samsara es sufrimiento y que el samsara, estar en samsara es como estar en una hoguera, es como estar en un incendio, que queremos salirnos lo antes posible de esa hoguera, de ese incendio. Pensando en el sufrimiento de los 6 tipos de seres de la existencia cíclica, pienso que yo pueda proteger a todos y cada uno de los seres de su sufrimiento. Cuando pensamos de esta forma, acumulamos muchísimo mérito. Si hacemos esta meditación enfocado solamente en nosotros mismos, en nosotras mismas, en nuestro propio sufrimiento, puesto que solo somos una persona, el mérito es muy pequeño. Pero como los demás son infinitos, cuando pensamos en los demás, el mérito que acumulamos también es infinito. Vamos a reflexionar entonces. Pensad en todo lo que acabo de explicar.
más. La reflexión sobre la muerte, sobre el sufrimiento. La misma Toñe Chisa. Llegado, ni son Toñe Samba, ni son Samba. En el Lamrim explica que tenemos que reflexionar sobre el sufrimiento general y el sufrimiento específico, específicamente desde los tres renacimientos inferiores. Es así como debemos de adiestrar nuestra mente. Cuando reflexionamos sobre el sufrimiento que estamos experimentando en la existencia cíclica, surge la mente que desea liberarse de la existencia cíclica. En cuanto tomamos unos agregados contaminados como estos, experimentamos sufrimiento continuamente. Este sufrimiento está controlado por el karma y las aflicciones, está producido por el karma y las aflicciones. Y pienso, puesto que esta existencia es solo sufrimiento, me tengo que liberar de ella. Y si yo alcanzo la liberación de esta existencia, no voy a tener que sufrir más. Porque lo que yo quiero es ser feliz. Y si alcanzo eso, alcanzaré mi felicidad. Lo que yo no quiero es sufrir. Si alcanzo la liberación, no sufriré más. Antes de alcanzar eso, tengo que adiestrar mi mente para que mi mente quiera eso. Cuando hablamos de Lojong, adiestrar la mente, estamos hablando de adiestrar la mente en esta forma de pensar. Tenemos que adiestrar la mente en el precioso renacimiento humano, para valorar el precioso renacimiento humano. Adiestrar la mente en la impermanencia y la muerte. Adiestrar la mente en la ley de causa y efecto. Y por último, adiestrar la mente en los defectos del samsara. ¿Y qué son los defectos del samsara? El sufrimiento. En el Lamrim Chemo se habla de los 8 tipos de sufrimiento, los 6 tipos de sufrimiento, los 3 tipos de sufrimiento. Todos esos sufrimientos se pueden condensar en los 3 tipos de sufrimiento. No hay ningún sufrimiento que no esté dentro de estos 3 últimos tipos de sufrimiento. Especialmente debemos de reflexionar sobre el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. Porque el sufrimiento compuesto que todo lo abarca, abarca todo. Abarca todos los otros sufrimientos. Una persona desde que está en la existencia cíclica, desde que existe cíclicamente, tiene el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. No hay nadie en la existencia cíclica que no sufra del sufrimiento compuesto que todo lo abarca. Cuando dice que este sufrimiento todo lo abarca, ¿qué es lo que abarca? Abarca todos los otros tipos de sufrimiento. ¿Y de qué está compuesto? Está compuesto del karma y las aflicciones. El sufrimiento compuesto que todo lo abarca está compuesto del karma y las aflicciones.
sama 말하도 유지 말하도 내 속을 유지 저번도 좀 돈이 켜다. Y el sufrimiento compuesto también, ¿qué es lo que abarca? Abarca el completo de estos 5 agregados, abarca por completo estos 5 agregados, abarca por completo mi persona. 말하도 그 안다도 생는 개화죠. 개화도 그 사제 개화시다. 개화. 말을 개화 싸우죠. 개화들어 개화 싸우다니 사제. En nuestra mente hay virtud, ¿verdad? Hay momentos, hay estados mentales virtuosos, pero incluso esa virtud está contaminada por el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. 어디 사제 대화서도 돈이 차서. Y experimentamos felicidad contaminada, puesto que está contaminada esa felicidad, en poco de ser experimentada se vuelve en sufrimiento. 어디 다 말하도 사제 초반도 지금 돈현들이야 다 돈에 상체 아니다 돈현들이 타야 유매. Reflexionando sobre el sufrimiento compuesto que todo lo abarca, tenemos que investigar si existe una forma de liberarse de estos tipos de sufrimiento. Tenemos que investigar si hay alguien hasta ahora que ha conseguido liberarse de este tipo de sufrimiento. Buda Shakyamuni nos dice de que es posible librarse de él. Y dice que solamente existen 3 cosas que nos pueden proteger del sufrimiento compuesto que todo lo abarca, que son las 3 joyas. Para saber, para conocer bien, para identificar bien lo que son las 3 joyas, tenemos que comprender bien las 4 nobles verdades. La joya de Buda puede protegernos de la existencia cíclica, la joya del Dharma puede protegernos de la existencia cíclica y la joya de la Sangha puede protegernos de la existencia cíclica. Estos son los 3 protectores, los 3 refugios. Los 3 refugios son las 3 joyas. ¿Refugio de qué? ¿Protección de qué? Del sufrimiento de la existencia cíclica. ¿Qué nos protege? ¿En qué nos refugia? El Buda, el Dharma y la Sangha. Más allá de esas 3 cosas, nada nos puede proteger, incluso los poderosos dioses mundanos. Por eso Buda es el solo protector. Nos tomamos un descanso.